Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Al menos 3 muertos y más de una decena de heridos en un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania. En Nigeria, la diócesis de Kontagora agradece la oración y el esfuerzo que ha impulsado la liberación de los 130 alumnos secuestrados, mientras la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia que en este país africano han sido secuestrados más de 200 sacerdotes en la última década. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Vaticano recibe la imagen de la Virgen de la Esperanza que acompañará las celebraciones de Navidad en la Basílica de San Pedro. Ante el elevado número de abortos en Vietnam, la Iglesia incrementa el apoyo a las mujeres embarazadas con dificultades. El obispo de Segovia es elegido nuevo presidente de la Fundación de las Edades del Hombre. Numerosos fieles de Barbastro Monzón participan en la última edición del Año de Noches Claras, que ha estado iluminada con la luz de la paz de Belén. Israel anuncia la muerte de 3 supuestos terroristas de Hezbolá en un bombardeo ayer contra el Líbano. Donald Trump anuncia que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado a Venezuela. En España, el PSOE deja en manos de la militancia extremeña investir a María Guardiola, aunque recuerda que el Partido Popular no votó a Fernández Vara en 2023. El Senado lleva al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos. Y en deportes, la selección española de fútbol sala, España vuelve a vencer a Serbia en el cierre de la preparación para el Europeo de 2026. Al menos 3 personas han muerto y más de una decena han resultado heridas en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Jitomir, en el norte de Ucrania. Se trata de un nuevo episodio de la invasión rusa por orden de su presidente Vladimir Putin al país del este de Europa, que comenzó hace casi 4 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado un ataque masivo por parte del ejército de Rusia dirigido contra el sector energético y la infraestructura civil. Los servicios de emergencia del país se encuentran trabajando para hacer frente a las consecuencias de un ataque para el que Rusia ha lanzado más de 30 misiles y 650 drones, y que además ha dejado sin suministro eléctrico a miles de personas en medio de las bajas temperaturas del invierno. Mientras tanto, Rusia continúa avanzando en su invasión. Las autoridades del país han anunciado la toma de otras 2 localidades, Prilipka en la provincia de Kharkov y Andrivka en Dnipropetrovsk. El ejército ruso espera que estos 2 territorios, así como la provincia de Sumy, sean los siguientes que pasen a su control, uniéndose así a los ya tomados de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Por otro lado, el Kremlin continúa con su campaña de bloqueo contra las aplicaciones móviles occidentales. La red de mensajería WhatsApp, que tiene casi 1.000 millones de usuarios rusos, es la última víctima de esta censura en el país, donde ya no funcionan Facebook, Instagram o X, la antigua Twitter. Aunque el bloqueo no es aún total, los usuarios que ya no podían hacer llamadas desde hacía varios meses ya tienen dificultades para enviar vídeos y fotos, mientras las autoridades rusas recomiendan a sus ciudadanos que descarguen aplicaciones nacionales. Les contamos también que en Nigeria, tras la liberación de los 130 alumnos secuestrados el pasado 21 de noviembre en el asalto a la escuela católica Santa María de Papiri en el estado de Níger, la diócesis nigeriana de Kontagora ha emitido un comunicado.
En él agradece al Gobierno federal de Nigeria, al Gobierno del Estado de Níger, a las agencias de seguridad y a todos los demás socios cuyos esfuerzos e intervenciones han contribuido al regreso sano y salvo de las víctimas. A su vez, la diócesis de Kontagora manifiesta su agradecimiento a los padres, a los docentes, al clero, a las comunidades religiosas, a las organizaciones humanitarias y a los fieles por sus oraciones, su apoyo y su solidaridad durante este periodo difícil. Hasta ahora las autoridades no han revelado cómo se ha producido la liberación, tampoco si se han pagado rescates ni quiénes han sido los autores del secuestro masivo. En su nota, la diócesis de Kontagora subraya que cualquier actualización adicional o información complementaria, si fuera necesaria, será comunicada al público de manera oportuna a través de los canales apropiados y autorizados para garantizar que todas las declaraciones oficiales sean precisas, transparentes y claras. De esta manera, la diócesis se compromete a mantener plenamente informadas a todas las partes interesadas mientras la situación siga evolucionando. Al mismo tiempo, la diócesis de Kontagora asegura que continuará colaborando con las autoridades competentes para asegurar que las escuelas sean espacios seguros. Los 130 alumnos liberados han sido trasladados a Mina, capital del Estado Federado de Níger. Un primer grupo de 100 alumnos secuestrados en el mismo ataque fue liberado el pasado 7 de diciembre, mientras que alrededor de 50 jóvenes lograron escapar por sí mismos en el momento del secuestro. Por su parte, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha denunciado que en la última década más de 200 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria y que en el 70% de las diócesis de esta nación se han producido secuestros de presbíteros. Así lo revela un estudio que está elaborando la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria, que ha sido compartido con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los datos coinciden con los recogidos por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de esta entidad, que identifica a Nigeria como uno de los países más peligrosos del mundo para el clero y los líderes religiosos cristianos. Esta fundación añade que actualmente al menos 4 sacerdotes secuestrados permanecen en cautiverio. Ellos son el padre John Bako, el padre Pascal Bobo, el padre Manuel Ezema y el padre Joseph Igueagu. El informe también confirma que al menos 6 sacerdotes fueron secuestrados más de una vez, lo que pone de relieve la persistente vulnerabilidad del clero católico. Sin embargo, Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte de que el número real de casos es aún mayor. Explica que aún no se han presentado datos de 18 diócesis. La Fundación agrega que ha registrado de forma independiente casos aislados de secuestro durante los últimos años en al menos 5 diócesis que no se incluyen en el estudio hasta la fecha. Además, el informe no incluye incidentes que involucran a órdenes y congregaciones religiosas. Desde Radio María nos unimos a la oración de la Iglesia por nuestros hermanos de Nigeria. Noticias de la Iglesia en el mundo. El año jubilar de la Esperanza concluirá bajo la mirada de la Virgen María. De acuerdo con fuentes vaticanas, en la Basílica de San Pedro, todas las celebraciones navideñas contarán con la presencia de la imagen de madera de la Virgen de la Esperanza, venerada en la parroquia de San Marcos Evangelista en San Marco de Castelabate, en la provincia de Salerno. El Vaticano recibió ayer esta imagen que se ubicará junto al altar de la confesión. Regresará a su parroquia después del 6 de enero en la solemnidad de la Epifanía del Señor. La Virgen de la Esperanza, representada con el niño en brazos, sostiene en su mano derecha un ancla dorada firmemente arraigada en el suelo. La figura fue realizada en 1954 para conmemorar el año mariano convocado por el Papa Pío XII. A su llegada fue acogida en los hogares de las familias de la zona antes de ser colocada en la iglesia. La imagen ha sido restaurada recientemente con motivo del jubileo y devuelta a su lugar al inicio del Año Santo.
Existe una gran devoción por esta obra de madera tan querida por la población local y por los peregrinos de otros lugares que acuden a rezar ante la Virgen. Hace un año el padre Pasquale Carniglione, cuando era párroco de San Marcos Evangelista, propuso llevar la Virgen al Vaticano para poner de relieve la realidad de tantas comunidades que sufren la soledad, la desigualdad o el abandono, con el fin de que María sea icono de esperanza para cuantos se acogen a su protección y encuentren en ella el amor y el consuelo. Y precisamente en la Basílica de San Pedro están ultimando los preparativos para las celebraciones de Navidad con el Santo Padre. Mañana el Papa León XIV presidirá la Santa Misa de Nochebuena. Será a las 10 de la noche, hora peninsular, y Radio María retransmitirá en directo esta celebración. El jueves, el Santo Padre celebrará la Misa de Navidad en esta misma basílica a las 10 de la mañana. A continuación impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica. Podrán unirse a esta bendición en directo a través de Radio María. Continuamos en Roma. El Centro Internacional para el Diálogo, junto con el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede y el Consejo de Líderes Musulmanes Europeos, han celebrado la Conferencia Internacional Religión y Diplomacia en el Augustinianum de Roma. El objetivo ha sido explorar los puntos de encuentro entre la religión, la diplomacia y el diálogo para construir caminos hacia un mundo más pacífico. Con este motivo, desde el Centro Internacional de Diálogo CAICID, han indicado que en un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, inestabilidad y polarización, la religión muestra una naturaleza políticamente ambivalente. El secretario general de esta organización, Antonio de Almeida Ribeiro, ha subrayado que lo que le falta en el contexto internacional actual y en muchos ámbitos es una verdadera cultura de respeto mutuo. A su juicio es esencial que los líderes religiosos demuestren unidad y promuevan cada vez más el diálogo con las autoridades políticas. Y nos vamos a Vietnam. Desde Cáritas se están esforzando por ayudar a las madres embarazadas con dificultades. Desde allí el padre Joseph Tran Van Bong ha informado de los cursos de formación que están impartiendo. Como cuenta el presbítero, una palabra de comprensión o una mano tendida pueden salvar una vida. El sacerdote explica que estos cursos están orientados a enseñar cómo escuchar, acompañar y apoyar a las mujeres embarazadas en dificultad, en particular aquellas que han sufrido traumas psicológicos o se encuentran ante un embarazo no deseado. Según datos del Departamento de Planificación Familiar de Vietnam, cada año se registran en el país cerca de 300.000 abortos, principalmente entre jóvenes de entre 15 y 19 años, de las cuales entre el 60 y el 70% son estudiantes. Además, los abortos practicados después de la 12ª semana de embarazo representan casi el 80% del total. Ante estas dolorosas realidades, asociaciones y grupos de la Iglesia vietnamita han decidido comprometerse activamente en la protección de la vida, abriendo centros de acogida denominados Cozy Homes, destinados a mujeres embarazadas sin apoyo familiar. Además de garantizar su sustento material, estos hogares buscan aliviar el sufrimiento de mujeres abandonadas por sus familias, sus padres o sus parejas. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal, ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. Tras la sesión ordinaria celebrada recientemente en Zamora, los obispos de las diócesis de Castilla y León han votado a los que ostentarán los máximos cargos representativos de la institución. Como vicepresidente ha sido elegido el obispo de Palencia, Monseñor Miquel Garciandía. Ambos estarán en sus respectivos cargos por un periodo de 3 años. Estas elecciones se han celebrado tiempo después de la designación de Monseñor Abilio Martínez como obispo de la diócesis de Ciudad Real.
el hasta entonces obispo de Osma Soria había ostentado el cargo desde el año 2022, mientras que el arzobispo de Valladolid, Monseñor don Luis Argüello, había hecho lo propio con la vicepresidencia. El patronato de la Fundación Las Edades del Hombre también ha determinado la reelección en el cargo del actual secretario general, José Enrique Martín, que continúa como máximo puesto ejecutivo de la entidad. La reunión del patronato de esta fundación ha tenido lugar en la ciudad de Zamora, donde los obispos y administradores actuales de las diócesis castellano-leonesas también han visitado la 28ª edición Esperanza, en la iglesia de San Cipriano y la catedral. Posteriormente han realizado un balance de las acciones de la Fundación durante este año, junto a la planificación de los proyectos para los meses sucesivos. Por otro lado, la Fundación Centro Santa Bárbara Proyecto Hombre en Extremadura celebra este año una edición especial de su tradicional campaña solidaria de Navidad. Bajo el lema Engánchate a la vida, la entidad busca movilizar a la sociedad extremeña en un año significativo al cumplirse 30 años de su labor en la región. La iniciativa se desarrolla desde hoy hasta mañana a través de una programación especial en Ser Norte, Extremadura. El objetivo principal es recaudar fondos para sostener los programas de tratamiento y reinserción que la organización lleva a cabo con personas con adicciones. Desde esta fundación han invitado a unirse a esta jornada para seguir ofreciendo esperanza y herramientas de vida a quienes más lo necesitan. Y nos trasladamos al Alto Aragón. La diócesis de Barbastro-Monzón ha celebrado la última edición del año de sus Noches Claras, una iniciativa organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil Vocacional que ha logrado congregar a una numerosa y variada representación de esta comunidad diocesana. Como informan desde este obispado, han participado en esta convocatoria jóvenes llevados desde Belver, Albalate, Alcolea y San Esteban de Litera. También niños, adultos y mayores. Juntos han disfrutado de una experiencia de fe compartida. La preparación de esta Noche Clara ha sido fruto de un esfuerzo coordinado entre diversos agentes de pastoral. A ellos se han sumado los coros de Belver y Oso y los Scouts Católicos de Aragón, que comenzaron allí su reparto de la Luz de la Paz de Belén. El programa de la Noche Clara ha combinado el silencio con la celebración, conjugando la interioridad con espacios de contemplación, lectura y meditación del Evangelio. Todo ello invitando a la reflexión vocacional y a la alegría compartida con dinámicas grupales que han reforzado el sentimiento de la comunidad. El encuentro ha sido clausurado por el obispo diocesano, Monseñor Ángel Pérez Puello, quien en su intervención final ha alentado a los presentes en su camino de fe. Información internacional. Comenzamos en el sur del Líbano. El ejército de Israel ha anunciado la muerte allí de 3 supuestos terroristas del partido milicia chií Hezbollah durante un bombardeo perpetrado contra un vehículo cerca de la ciudad de Sidón. Así lo ha manifestado en un comunicado en el que asegura que uno de ellos era además integrante de una unidad de la inteligencia libanesa. Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra el Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbollah y que por ello no violan el alto el fuego pactado en noviembre de 2024. Aún así, tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí ha afirmado que el país nunca se retirará de toda la Gaza, anunciando que establecerán puestos de avanzada de infantería en el norte de la franja, en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados. Todo ello pese a que la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recoge la retirada total de las tropas israelíes. Sin embargo, uno de los impedimentos que pone Israel para su implementación es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén en poder de Hamás.
Los ataques de Israel a la franja no han cesado por completo y sus drones y tropas mantienen su presencia y acciones en Gaza. El balance de muertos en la zona desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre del 23 es de alrededor de 70.000, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000. Cambiamos de tercio. Continúa la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques. Según el mandatario, el país utilizará estos materiales para las reservas estratégicas. Unas declaraciones que ha hecho poco después de que la Armada estadounidense destruyera una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en una ruta del Pacífico Oriental, matando a una persona que iba a bordo. Con estas son ya más de 30 las embarcaciones eliminadas en operativos similares durante los últimos meses, que han dejado más de un centenar de fallecidos. Trump también ha anunciado un plan para construir buques de guerra con los que renovar la Armada estadounidense y ha asegurado que llevará la lucha contra el narcotráfico a tierra si fuera necesario y a cualquier lugar del que salga la droga. Asimismo, ha amenazado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo. Una amenaza a la que ya ha respondido el propio Maduro, quien ha aconsejado al presidente de Estados Unidos que le iría mejor si atiende los temas de su país. Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un proyecto de ley destinado a garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, tal y como ha calificado Caracas las recientes actuaciones de la Armada estadounidense. Nos trasladamos ahora hasta Colombia. El ejército del país ha confirmado la liberación de los 18 militares secuestrados el domingo en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, mientras realizaban operaciones contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Las Fuerzas Armadas han anunciado que sus efectivos, que fueron retenidos en el municipio de Carmen de Altrato, ya han sido entregados a una comisión humanitaria dirigida por la Defensoría del Pueblo. Los militares participaban en un operativo contra Luis Eduardo David Manco, alias Ramiro, quien lidera una unidad del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional, cuando fueron rodeados por unas 200 personas y conducidos contra su voluntad a una escuela de la comunidad indígena, Río Claro. Durante su secuestro, el cabecilla habría huido acompañado de su pareja y otros 5 combatientes. Más temas. El Frente Polisario ha reiterado al Consejo de Seguridad de la ONU que la propuesta de autonomía de Marruecos no puede servir como base para una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental. Según el representante saharaui, Marruecos estaría tergiversando una reciente resolución del Consejo al vincularla con su plan de autonomía, una maniobra que a su juicio pretende legitimar la ocupación de este territorio y negar la independencia saharaui. El Frente Polisario argumenta que Marruecos no puede imponer unilateralmente un estatuto de autonomía porque eso limitaría el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, excluyendo la opción de independencia. Por ello pide a los estados condenar el plan marroquí e insiste en que ninguna propuesta que legitime la llamada ocupación debe ser aceptada como base para negociaciones. Hay que recordar que, según el plan mencionado, el Sáhara Occidental pasaría a ser una región autónoma dentro del Reino de Marruecos, con diversas competencias internas. Sin embargo, Marruecos conservaría el control de aspectos estratégicos, incluyendo la soberanía general, y la región seguiría bajo la bandera y constitución marroquí. Terminamos la crónica internacional. Al menos 5 personas han muerto y una ha sido dada por desaparecida después de que el avión de la Marina Mexicana en el que viajaban se haya estrellado en aguas de la bahía de Galveston, en el estado de Texas. Con 8 pasajeros a bordo, solo 2 personas han sobrevivido a un accidente que se produjo cuando el piloto intentaba aterrizar en el aeropuerto.
Las víctimas mortales son 2 tenientes, un marino, un médico y un niño de 2 años, según ha indicado la Guardia Costera de Estados Unidos, que participa en las labores de rescate. Mientras, las supervivientes son 2 enfermeras que formaban parte del equipo sanitario, puesto que el objetivo del trayecto en avión era realizar una misión médico destinada al menor fallecido. Información nacional. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que la decisión de apoyar o no la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura está en manos de los militantes de la Federación Extremeña, si bien ha recordado que los populares no apoyaron a Guillermo Fernández Vara cuando ganó los comicios autonómicos de 2023. En una entrevista en La Hora de la 1 de Televisión Española, la dirigente socialista ha indicado que los pactos de investidura y presupuestarios del PSOE se someten a la votación de la militancia. En otro orden de cosas, Montse Mínguez ha admitido que el resultado de las elecciones de Extremadura ha sido malo para el PSOE, pero que les sitúa frente al espejo, en sus palabras, y les lleva a escuchar a la ciudadanía. Dicho esto, ha defendido que el PSOE sale a ganar de cara a los siguientes procesos electorales. Cambiamos de tema. El Senado ha decidido elevar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2026 ante las Cortes Generales y pide anular las diferentes prórrogas presupuestarias. Los populares hicieron valer su mayoría en el Senado para aprobar este conflicto de atribuciones con el Gobierno hace 2 meses, con el objetivo de obligar al Ministerio de Hacienda a presentar cuanto antes los presupuestos de este año. El Ejecutivo tenía un mes para contestar desde que recibió el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tenían la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En cualquier caso, el gobierno de Pedro Sánchez no ha presentado los presupuestos y el Senado ha decidido elevar ahora este asunto al Tribunal Constitucional. Les hablamos ahora de la Audiencia Nacional, que ha acordado bloquear cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Anchón Alonso, al que se considera socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos. La medida ha sido ratificada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz. Por su parte, el bloqueo de cuentas fue adoptado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, quien lideró, aunque estaba en guardia, los primeros pasos de la causa que finalmente recayó en Pedraz después de que el asunto fuera a reparto. Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en 5 operaciones. Y ya por último, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, que habría obtenido un beneficio de más de 320.000 euros y habría producido un perjuicio de otros 40.000 euros a compañías de telefonía. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la red contaba con miembros asentados en distintas provincias españolas y contactos directos en Nigeria, a donde se enviaban parte de los beneficios obtenidos ilícitamente. La actividad delictiva se iniciaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Información deportiva.
Comenzamos hoy con la selección española de fútbol sala que ayer derrotó a Serbia por 0-3 en el Brani Sports Hall en el último partido del año que servía de preparación para el próximo Campeonato de Europa que se disputará en Riga, Kaunas y Liubliana del 21 de enero al 7 de febrero de 2026. Hace 2 días los de Jesús Velasco ganaron en otro amistoso al combinado balcánico por 1-5. En el duelo de ayer marcaron por parte española Adrián Rivera, Dani Zurdo y Cecilio. Por otro lado, en baloncesto, el técnico español Joan Peñarroya, entrenador del Barcelona hasta el pasado 9 de noviembre, se ha convertido hoy en nuevo técnico del Partizan serbio, reemplazando en el cargo a Zeldo Brazovic. El catalán ha dirigido hasta el momento al Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Manresa, Burgos y Andorra. Con el equipo burgalés ganó la Champions FIBA en 2 ocasiones y la Copa Intercontinental FIBA. Joan Peñarroya se entrenará en el banquillo del Partizan este viernes ante el Maccabi de Tel Aviv. Noticias autonómicas. Vamos a comenzar en Baleares. El gobierno de las islas canaliza nuevas medidas para evitar el encarecimiento de los alquileres en 2026. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Así es. El Ejecutivo Autónomo está preparando una deducción fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres en el caso de los contratos que se revisen en 2026. Eso ha dicho el consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en el Pleno del Parlamento Balear de hoy martes, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha hecho referencia a la previsión de que los contratos de alquiler que se revisen el año que viene en Baleares se encarezcan. Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año, una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias. En otro orden de cosas, la Consejería de Educación y Universidades pondrá en marcha a partir del próximo curso los nuevos estudios del Certificado Profesional de Construcción en Piedra Seca, una titulación oficial única en España que responde a las demandas históricas del sector. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación de esta nueva titulación después de que la Dirección General de Formación Profesional solicitara en enero de 2024 la inclusión de maestro Marger en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Ayer lunes, el consejero de Educación, Antoni Vera, y la directora general, María Isabel Salas, se reunieron con representantes del gremio de Margers, Lluc Mir, su presidente, y Pep Fuentes, para celebrar este avance. Durante el encuentro han destacado que tras un largo proceso, las islas contarán con unos estudios reconocidos oficialmente que contribuirán a preservar un oficio tradicional y garantizar el relevo generacional. En 2018, la UNESCO inscribió esta práctica en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con la denominación Conocimientos y técnicas del arte de construir muros en piedra seca, afectando territorialmente a España, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza. Y el juez del caso Hidrocarburos cita como testigo al menorquín Marc Pons. Cuéntanos, Pedro. Pons fue jefe del gabinete de la exministra Teresa Rivera cuando estaba al frente de la cartera de Transición Ecológica. El juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha fijado una ronda de declaraciones a finales de enero. Marc Pons fue consejero en el gobierno de las Islas Baleares de Francina Armengol. También fue presidente del Consell Insular de Menorca. Actualmente es secretario de Transición Ecológica Justa y Preservación de la Biodiversidad del Partido Socialista Obrero Español.
Y cambiando de tercio, el 25% de las personas menores de 18 años de Baleares se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto implica que más de 50.000 niños y adolescentes del archipiélago crezcan en el seno de familias con problemas para cubrir sus necesidades básicas y para estar plenamente integradas en la sociedad. Y la noticia para recordar: la ruta de Belénes de la capital balear, al igual que en el resto de las islas, es una de las tradiciones navideñas más arraigadas. Cada año las calles se llenan de escenas del nacimiento de Jesús instaladas en iglesias, centros culturales, mercados, conventos y espacios emblemáticos del casco histórico. Esta propuesta invita a descubrir la ciudad a un ritmo tranquilo, disfrutando del patrimonio y de la artesanía local a través de las manifestaciones más queridas del Nadal de las Islas. No podemos despedirnos hoy sin desearles una muy feliz y santa Navidad. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Lo mismo te deseamos, Pedro. Gracias por esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en el noroeste y oeste peninsulares, así como en el sistema central, que serán de nieve en el Pirineo y Prepirineo catalán. También se esperan lluvias en la mitad norte y en el archipiélago balear. El viento soplará con fuerza en Gerona, Galicia, el Estrecho, la fachada mediterránea y en los dos archipiélagos. En cuanto a la mar, estará alterada en la costa gallega, la cantábrica, el Estrecho, en la costa de Gerona y en Canarias, con olas que superarán los 2,5 metros. Las temperaturas se mantendrán parecidas a las de ayer. Y mañana miércoles amaneceremos con nieblas matutinas en casi todo el territorio nacional. Esperamos precipitaciones en el extremo norte, en los dos archipiélagos y en el sur peninsular, mientras se formarán algunas tormentas en las zonas de Ceuta y Melilla. El viento soplará con fuerza en los sistemas central e ibérico, en Gerona, en el norte, en Galicia y en el archipiélago canario. La mar seguirá alterada en Canarias y en las costas gallega y cantábrica, con olas entre 2 y 3,5 metros. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas experimentarán un tímido ascenso. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier García, y en los micrófonos Rafael Delgado y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.